Ahora damos la bienvenida, el buenos días a nuestro siguiente invitado. Él es experto en materia económica. Se trata de Pedro Sánchez, con quien vamos a abordar sobre las previsiones y las proyecciones económicas que tenemos para nuestro país en los próximos años. Nuestro invitado es gerente de COFACE y a él le vamos a plantear la siguiente pregunta. Para empezar, economista, buenos días, bienvenido. Este año el Ecuador ¿crece o no crece económicamente? ¿Cómo estamos? Bueno, Alexis, buenos días. Bienvenido. Gracias. Bueno, yo creo que antes de ver qué es lo que va a pasar este año, vale la pena hacer un recuento rápidamente de cómo cerró el año 2016. Tal como estaba previsto, el año 2016 tuvo un decrecimiento económico, una contracción de la economía. El banco en el orden del 1.7%. La CEPAL había pronosticado que iba a estar alrededor del 2%. Todo indica, todavía no están las cifras oficiales de cierre de año publicadas, pero todo indica que la contracción económica será alrededor del 2%, con un crecimiento importante del desempleo a un nivel del 5.20%, comparado con el 4.80% que había cerrado el año 2015. Esos son alrededor de 60.000 personas más en el desempleo. Y que saldrían de las que ya salieron el año anterior. El año anterior, de las cifras oficiales que conocimos a través del Ministerio de Trabajo, es que 80.000 personas estaban desempleadas. O sea, para este 2017 serían... No, 2016, de las 60.000 más en el 2016, ¿no? De ahí vemos el pronóstico para el 2017. Pero aparte también un crecimiento importante del subempleo en el 2016, y tal vez lo más preocupante es el crecimiento del subempleo, que unido al desempleo significa que 6 de cada 10 ecuatorianos están en una condición o de desempleo o de subempleo, es decir, que no tienen unas condiciones adecuadas de trabajo. O sea, no están afiliadas al IES, no tienen estabilidad laboral, exactamente. Básicamente la descripción es personas que reciben menos del salario básico y trabajan menos de las 40 horas semanales, aunque quisieran trabajar las 40 horas semanales o más. Entonces las personas que están en esa situación, en el último año creció alrededor de 500.000 personas de las que están en condiciones de subempleo. Y bueno, una inflación que fue baja, pero no fue baja por un aumento en la oferta y en la productividad del país, sino por una caída en la demanda, una contracción en la demanda que hizo que los precios no incrementen. Entonces la inflación fue del 1.19%. Una caída en la demanda porque durante el último tramo, durante el año anterior, el país dejó de percibir una X cantidad de ingresos, ¿no? Exactamente. Eso nos redujo considerablemente el tema de la capacidad. De la capacidad de compra de la población, porque el país dejó de recibir ingresos, las empresas se complicaron en sus niveles de ventas, tuvieron que despedir a gente, obviamente el desempleo genera una caída en la demanda porque la gente pierde la capacidad adquisitiva. Y sobre eso, las salvaguardias y el incremento del 12 al 14% del impuesto al valor agregado. Exactamente. ¿También fueron factores que afectaron? También fueron factores que afectaron a la demanda y curiosamente el tema del incremento del IVA del 12 al 14% no generó un incremento en la recaudación tributaria, que era lo que finalmente se esperaba. La recaudación tributaria en general, no únicamente del IVA, sino en general, tuvo una caída del 11% comparado con el 2016 versus el 2015. Entonces este escenario obviamente también complicó las cuentas fiscales. Entonces, bueno, rápidamente ese fue el escenario de cierre del año 2016 y en ese contexto arrancamos el año 2017. ¿Qué es lo que se ve para el año 2017? Que la economía va a tener, si es que llega a tener un crecimiento positivo, va a ser mínimo. La CEPAL está estimando que la economía ecuatoriana va a crecer el 0.3%. El Fondo Monetario Internacional todavía prevé un decrecimiento de la economía. Nosotros en COFACE lo que estamos viendo es que la economía va a tener probablemente un crecimiento, pero mínimo. Estamos un poco más alineados con los pronósticos de la CEPAL, que con crecimiento económico estará alrededor del 0.3%, máximo 0.5%. Entonces todavía no vamos a entrar en una etapa de recuperación económica significativa, aunque se podría esperar que
que ya el ciclo económico empiece a cambiar y entremos en una etapa de recuperación económica, pero hacia la segunda mitad del 2017. Todavía no vemos que haya ya señales muy claras de una recuperación económica en el país. Ni siquiera, por ejemplo, la recuperación en el nivel de depósitos y en el otorgamiento de créditos, que es algo que Banco Central, por ejemplo, ha sido bastante enfático en el cierre del año anterior. Efectivamente hubo una recuperación de depósitos, pero hay que entender el contexto. El gobierno en los últimos meses del año 2016 accedió a financiamiento externo en volúmenes importantes a través de la colocación de bonos que se hizo periódicamente de 750 millones de dólares, luego de 1.000 millones de dólares, en fin. Y esos ingresos sirvieron para pagar, por ejemplo, obligaciones con proveedores que el gobierno tenía atrasadas desde hace algunos meses. Ese pago a proveedores obviamente va a terminar en la banca, porque las empresas reciben el pago que estaba atrasado y lo depositan en sus cuentas corrientes o de ahorro. O también pagan cuentas pendientes, salarios. Tiene un efecto en cadena, ¿no? Porque esas empresas reciben pagos del gobierno y pagan a sus proveedores, y eso genera una inyección de recursos en la economía que finalmente terminan depositados en la banca. Entonces se evidenció una recuperación de los depósitos efectivamente. El crédito de la banca, bueno, la Asociación de Bancos anunció en días pasados que de los 10.000 millones de dólares que se había puesto como meta para colocar en el segundo semestre del año, había llegado al 97% de cumplimiento. Pero ahí hay también que entender qué es nuevo crédito fresco, originación de nuevo crédito, y qué es renovación de operaciones vigentes. Entonces un porcentaje importante de lo que se colocó son renovaciones o refinanciamientos de créditos ya existentes. Entonces lo que realmente está entrando como crédito fresco habría que mirar cuál es ese porcentaje que realmente se refleja como nuevo crédito. Y esa es una señal muy clara. El nuevo crédito sí es una señal muy clara de que hay mayor interés de las empresas por invertir, por ampliar la planta productiva, por generar nueva producción, ¿no? Ahora, ¿y las renegociaciones cómo se deben entender? Las renegociaciones del crédito ya existente. El refinanciamiento se puede entender como que una empresa probablemente está enfrentando problemas y requiere una reestructuración de la deuda para cambiar plazos, cambiar condiciones, bajar probablemente la cuota que está pagando. Entonces ahí hay que entrar a ver en detalle a qué corresponde. Ahora, ¿qué tan riesgoso es, economista, que estos síntomas de recuperación, como por ejemplo el incremento en el nivel de depósitos, sea un efecto provocado por el endeudamiento? O sea, ¿es riesgoso eso para el país? Sí, porque si es que el endeudamiento a largo plazo se contrae para cubrir obligaciones de corto plazo, es un tema peligroso, porque lo que significa es que en el momento en que se agoten las fuentes de financiamiento externo, vamos a tener serios problemas para cubrir las obligaciones de corto plazo. Además, estamos generando compromisos en donde se va a tener que pagar un monto considerable de intereses y de servicio a la deuda, de la nueva deuda contraída, en el tiempo, en largo plazo, para cubrir gastos que son corrientes, son de este año, ¿no? Que son obligaciones pendientes, probablemente un tema de salarios, probablemente, en fin, obligaciones urgentes que tiene el sector público. Entonces, normalmente los gastos del momento deberían estar cubiertos también con ingresos corrientes, con ingresos permanentes, ingresos tributarios. Y si eso no se dio, es porque el nivel de ingresos al fisco a través del tributo descendió. Así es. Si no se cubrieron gastos corrientes con ingresos también corrientes, es por eso, es sí. Por efecto de aquello. Sí, ¿Qué pasó con el nivel de recaudación del Servicio de Rentas Internas? La recaudación tributaria en el año 2016 tuvo una caída comparada con la recaudación del año 2015. En general, la caída fue de alrededor del 11% de la recaudación tributaria. Entonces, si tomamos en cuenta que hubo una caída del 11% en los ingresos, pero hubo una caída del gasto de alrededor del 6%, ahí se puede ver que tenemos un desfase, porque la caída en los ingresos fue significativamente superior a la reducción del gasto. Efectivamente hubo una reducción del gasto, tanto gasto corriente, pero principalmente gasto de capital. El gobierno hizo un ajuste importante en reducción de gastos de capital y también corriente, pero no llegó a igualar el nivel de la caída de los ingresos. Entonces obviamente eso genera una necesidad
de una brecha para cubrir esos gastos que todavía están comprometidos, a pesar de que los ingresos cayeron significativamente. Estamos conversando con el economista Pedro Sánchez, experto en materia financiera y económica. Estamos a puertas de vivir un proceso electoral, economista. ¿Qué tanto puede influenciar este momento de incertidumbre que puede tener el país, el ciudadano, el empresario en el Ecuador, cuando estamos en un momento de duda política, de no saber quién va a gobernar los próximos 4 años, cuando no sabemos si el proceso de gobierno iniciado por Rafael Correa en 2007 continúa por 4 años más con su sucesor, si es Lenín Moreno, o si no sabemos si la política económica toma un giro basado en la tendencia, en la ideología de alguno de sus contendores? ¿Esto también genera algún tipo de inestabilidad en los mercados, en el ámbito económico, financiero del país? Sí, evidentemente, y bueno, independientemente de qué candidato y qué tendencia sea la que resulte triunfador en este proceso electoral, los agentes económicos, es decir, las personas y las empresas están un poco a la expectativa de ver qué es lo que pasa para tomar decisiones. Entonces, las empresas que tienen planes de inversión, por ejemplo, para construir una nueva planta, para entrar en un nuevo proceso productivo, para tener un emprendimiento empresarial, siempre van a estar a la expectativa de lo que ocurra en el proceso electoral para tomar cualquier tipo de decisión. Entonces, vamos a ver si es que este proceso electoral finaliza en una vuelta o son 2 vueltas, pero al menos estaríamos hablando de que durante el primer semestre del año 2017 vamos a estar en este tema de la transición de gobierno, y eso hará que los agentes económicos no opten por efectuar las inversiones que puedan tener planeadas y que quedaron un poco en suspenso hasta ver qué es lo que pasa con este proceso electoral. Claro, porque yo me imagino que si hay algunos inversionistas que, por ejemplo, les habrá causado algún tipo de expectativa el anuncio del señor Guillermo Lasso de eliminar 14 impuestos, por ejemplo, ¿no? Estarán ahí a la espera, pero será una de sus opciones. Hay factores externos también que pueden generar y que generan sin duda mucha influencia en el ámbito económico. El día viernes asumió la presidencia de la República de los Estados Unidos el señor Donald Trump. Sí. Eso ha sacudido nuevamente, al igual que cuando se dieron a conocer los resultados de las elecciones, nuevamente ha sacudido los mercados. Eso puede generar también algún tipo de resentimiento en materia económica en la región y en el país. Sin duda. Bueno, en la región ya está causando un impacto muy fuerte en México, pues, es el país que estará afectado en mayor medida por las decisiones que tome Trump, obviamente por el Tratado de Libre Comercio que tienen Canadá, Estados Unidos y México, y que ya Trump está hablando de renegociar, ¿no? El peso mexicano sufrió una devaluación importante, ya venía en un proceso devaluatorio desde antes que Trump asuma la presidencia, y el día viernes ya el impacto ha sido mayor, porque obviamente los anuncios y las decisiones han tenido un impacto muy fuerte en México. En el Ecuador obviamente también el tema impacta, porque lo que se está viendo es que Estados Unidos va a tener una política comercial mucho más proteccionista, no va a haber apertura a negociar tratados de libre comercio o acuerdos comerciales, no le pongamos el título de tratado de libre comercio, sino claro, ayer por ejemplo ya ha decidido romper el acuerdo con el Tratado del Pacífico, ¿no? Así es, ya decidió dar por terminada su participación en el Tratado del Pacífico, va a entrar a renegociar el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México. Eso hace ver que no va a haber mucha apertura para llegar a un acuerdo comercial con otros países, aunque nuestros productos no compiten con productos estadounidenses, al contrario, son productos que demandan los estadounidenses y que no están compitiendo con la industria local, porque nuestros productos son más bien primarios, agrícolas, agroindustriales. Entonces los Estados Unidos no tienen una industria local en ese sentido. De todas maneras, esto haría ver que no va a haber mayor apertura. Entonces, el sector exportador ecuatoriano está a la expectativa de ver qué pasa, cuáles son las primeras políticas comerciales y las medidas que tome el gobierno de Trump, ya que está en el poder ahora, para ir configurando cuál va a ser el escenario de las exportaciones de Estados Unidos, ¿no? El mercado de flores, por ejemplo, de Estados Unidos es muy interesante para la industria local. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial en una gama importante de productos, entonces habrá que ver cómo se va configurando el escenario de los Estados Unidos. Otro factor que sin duda influye mucho en nuestra economía es el tema de los precios del crudo.
tuvimos un desplome durante los últimos 2 años, hoy más o menos se está tratando de estabilizar, está por los 45, 50 dólares. ¿Qué podría pasar con el mundo petrolero y también con nuestra economía? Bueno, el precio del petróleo va a estar marcado por la capacidad que tenga la OPEP de cumplir el acuerdo al que llegó de la reducción en la producción. Si es que cada país efectivamente implementa los compromisos adquiridos para tener una reducción en la producción de petróleo, esperaríamos que el precio del petróleo se mantenga en los niveles en los que está, entre 45 y 50 dólares del barril a lo largo del año. Sin embargo, hay un tema que hay que considerar. Cuando el precio del barril del petróleo sube, se vuelve rentable producir en los Estados Unidos el petróleo de esquistos, que es la técnica esta de fraccionamiento de roca para extraer petróleo. El fracking petrolero, exactamente, en donde únicamente es rentable extraer ese petróleo cuando el barril sube de precio, porque los costos de producción de extracción son muy altos. Pues, ¿qué empieza a pasar? Que el precio del barril del petróleo sube, se genera un incentivo para el fracking de petróleo, se vuelve a activar los campos de fracking de petróleo y aumenta la oferta de petróleo, y eso hace que baje el barril del precio del petróleo. Entonces, en ese juego vamos a pasar a lo largo del año, dependerá de la capacidad de los países de la OPEP, como lo mencionaba, y de la entrada a producción de estos campos de fracking petrolero. Entonces vamos a ver si es que los países realmente son capaces, tanto los de la OPEP como los de la no OPEP, que también se han comprometido a hacer una baja en la producción, como México, por ejemplo, es uno de los países que no forma parte de la OPEP, pero va voluntariamente a bajar su producción para controlar los precios del barril de petróleo. Eso se cumple, digamos que el precio estará alrededor de lo que actualmente está. Uno de nuestros oyentes nos pide que le consultemos lo siguiente, economista. Dice, el Fondo Monetario Internacional en abril del 2016 predijo un decrecimiento del 4%, en julio del menos 2.5%. En reporte actual no da cifras, pero dice que va a decrecer este año la economía de nuestro país. ¿Por qué, digamos, también esta política de ir generando también un poco de incertidumbre con lo que pueda suceder con nuestra economía desde estos organismos multilaterales, ¿no? Por ejemplo, esas dudas en las cifras entre mediados y finales del año anterior. Nuestra apreciación personal, bueno, el Fondo Monetario Internacional ha hecho una revisión de las proyecciones de crecimiento, básicamente porque el escenario del precio del petróleo cambió. Entonces ya la visión que tiene el Fondo Monetario Internacional del desempeño de la economía ecuatoriana ya no es tan pesimista como era en el mes de julio del año pasado. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el análisis y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional son demasiado pesimistas. Ya cuando preveían una caída del 4%, ya se veía que estaba un poco sobreestimada esa caída. Luego la del 2.5% era un poco más cercana a la realidad, y ahora estamos viendo que la caída de la economía ecuatoriana en el 2016 efectivamente estará alrededor del 2%. Entonces, y ahora el Fondo Monetario todavía no se aventura a dar una cifra, porque se está configurando un escenario que dependerá mucho de lo que pase con el precio del petróleo y con otras variables. Las elecciones incluso, ¿no? Las elecciones, del acuerdo con la Unión Europea que acaba de entrar en vigencia, que es un punto positivo para la economía ecuatoriana porque permitirá crecer en el volumen de exportaciones. Todavía no se termina de configurar como para dar una estimación. La CEPAL ya ha hecho una proyección que es del 0.3% de crecimiento positivo para la economía ecuatoriana, y nuestra apreciación en COFACE es que efectivamente el desempeño de la economía ecuatoriana en el 2017 estará por ahí. Entonces,